Muy, pero muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus advocaciones. Hoy es miércoles 31 de enero, se acabó el primer mes del año. Parece mentira, parece que fuera ayer que estábamos adornando el arbolito, haciendo el pesebre, celebrando la natividad del Señor. Y ya estamos cerrando el primer mes del año. Por eso hagámonos invisibles y sellémonos primero. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servirle a Papito Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten, que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora, dulce, bella Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, Padre misericordioso y eterno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias hoy, un nuevo día, mitad de semana, en el cual estamos todavía sirviéndote, queriéndote, amándote y manteniéndonos en tus caminos. Síguenos envolviendo en la divina sangre de tu Hijo Jesús, para que seamos invisibles ante el mal, el maligno, el reino de la oscuridad, la hechicería, la brujería, la pornografía, la magia negra, la magia blanca, todo tipo de infestación demoníaca, Padre. Te pedimos encarecidamente, Señor, que nos llenes con tu luz y con tu gozo, viviendo cada día más en tu amistad y en tu fervor. Amén. Y a ti, Espíritu Santo, dador de vida, consolador, paráclito, asertivo, discernidor, sigue siendo ese fuego en nosotros, síguenos avivando, síguenos regalando esos 5 minutos con gran discernimiento para día a día y noche a noche poder entrar más en tus caminos. Y a ti, Espíritu Santo, multiplícanos exponencialmente los dones, los carismas, los talentos que necesitamos de ti, la prudencia y la obediencia, para que día a día y noche a noche nos acerquemos más al reino de la salvación. Y a ti, Jesucito, hermano mayor, nuevamente buenos días, nuevamente te alabamos, te bendecimos, te adoramos, nuevamente te damos gracias, nuevamente te necesitamos, Señor. Sin ti somos, somos simplemente una triste hoja que divaga así como se la lleva el viento. Por eso hoy, Jesucito, síguenos escondiendo en tus llagas preciosas, para que podamos vivir en tu heredad a través de los tiempos, junto con la Santísima Trinidad y la Santísima Virgen María. Y a ti, bella, dulce, hermosa, linda Madre, reina entre las reinas, síguenos envolviendo en esa burbuja de amor, de paz y de prosperidad, para que día a día y noche a noche, junto con la Santísima Trinidad y dentro de la burbuja, tú tomes esa burbuja y la selles con el lazo dorado de tu manto sagrado. Y que la sangre de tu Hijo Jesús una vez más nos cubra desde la cabeza hasta la planta de los pies, por dentro, por fuera, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, todo, todo, Señor, dándonos la sana distancia con todo lo que nos pueda apartar de tus caminos. Que San Miguel vaya a la derecha, San Gabriel a la izquierda, San Rafael y el ángel de la guardia detrás mío, y Jesucito y tú delante de mí, madrecita mía. Amén. Bueno, hermano, vamos con los 5 minutos del Espíritu Santo. He recibido muy buenos comentarios del Espíritu Santo de los 5 minutos. Me alegra que esta pequeña reflexión diaria nos ayuda a ser mejores cada día. Espíritu Santo, tú eres Dios, abismo infinito de belleza, donde se saciará toda mi sed de amor. Mira mi interior, donde a veces habitan egoísmos, impaciencias, rechazos. Regálame el don de la paciencia. Quiero vivir el mandamiento del amor que me dejó Jesús, pero a veces me brotan malos sentimientos que se apoderan de mi ser. A veces hago daño con mis palabras, con mis acciones o con mi falta de amabilidad. Ayúdame, Espíritu Santo, para que pueda mirar a los demás
con tus ojos pacientes. Quiero reconocer tu amor para todos los seres humanos, también para esas personas que yo no puedo amar con paciencia y compasión. Todos son importantes para el corazón amante de Jesús. Todos son sagrados y valiosos. Nadie ha nacido por casualidad, sino que es un proyecto eterno de tu amor. Libérame de condenar y de prejuzgar a los demás. Quisiera imaginar sus sufrimientos, sus angustias, esas debilidades que les cuesta superar. Ayúdame a encontrar siempre alguna excusa para disculparlos y para no mirarlos más con malos ojos. Derrama en mí toda la paciencia que necesito. Ven, Espíritu Santo, ven. Amén. Regálame el don de la paciencia. Ay, ese don que yo necesito berracamente. Yo soy muy impaciente, sobre todo en las cosas que yo veo que yo hago rápidamente y que otra persona, no sé si por la flojera, no sé si por la dejadez, no sé por qué, pero se tiran doble o el triple de tiempo en el que yo lo hago. Vamos a darle un toque especial al video de hoy. Alexa, regálame el Ave María de Schubert largo, por favor. Parece que lo va a poner. Alexa, regálame un poco de volumen, por favor. Y el último. Alexa, repite el disco 10 veces, por favor. Modo repetición activado. Chévere. Es bien lindo hacer el video, la reflexión con el Ave María de fondo. Es más, debiéramos acostumbrarnos a que en el hogar siempre esté el Ave María. Varias veces al día. Es muy bueno y muy bonito. Bueno, hablábamos de la paciencia. La lectura prácticamente comienza pidiendo paciencia y comienza y termina pidiendo que se derrame toda la paciencia que yo necesito. Pero además de eso, miren, me llamó mucho la atención dice, a veces hago daño con mis palabras, con mis acciones o con mi falta de amabilidad. A veces no sabemos o a veces pensamos que ser un poco amable es bueno. Y miren cómo lo dice ahí, con mi falta de amabilidad. No es que yo no sea amable, me falta ser más amable. Pero eso lo podemos aplicar a muchas cosas. Falta de paciencia, falta de justicia, falta de buen trato, falta de muchas cosas que tenemos la falencia de no estar acorde en los caminos de Dios. Yo creo que, ¿cómo les digo? Yo creo que es necesario que los dones se multipliquen en nosotros día a día. Que los dones se multipliquen en nosotros de una forma rápida. Porque qué tal yo con 30 años y decirle, bueno, Señor, comienza a darme, el don de la paciencia. Y a los 80 años tú le dices, vaya así, acelera un poco el don de la paciencia, Señor, que yo llegue más rápido. A los 80. ¿Ya para qué? Entonces, es increíble cómo la paciencia hace que se deriven muchas cosas buenas. Ayúdame, Espíritu Santo, para que pueda mirar a los demás con tus ojos de paciencia. Lo que yo les digo, muchas veces yo puedo hacer un trabajo en 1 minuto y otra persona lo hace en 5. Eso a mí me desespera terriblemente. Quiero reconocer tu amor para todos los seres humanos. También para esas personas que yo no puedo amar con paciencia y compasión. No con pasión de pasión, no. Con compasión. O sea, si es una persona que
A mí me está pasando algo en el club y no solamente a mí, yo pensé que podía ser yo. Entró un manager nuevo y este hombre ha peleado con casi todo el mundo. Y yo a veces lo veo, yo digo, Señor, pero ¿por qué ese hombre es tan amargado? ¿Por qué es tan... Y yo no debería cuestionar eso, yo no debería señalarlo, yo más bien debería orar por él y pedir sana distancia. Que le salga un trabajo que le paguen 10 veces más de lo que está acá, o un trabajo que tenga que trabajar la mitad de lo que está acá con el mismo pago. En fin, siempre la sana distancia es pidiendo mejores cosas para la otra persona. Entonces, hermanos, de verdad, yo creo que la paciencia es una virtud que pocos cosechamos o que poco cultivamos. Y es bien importante de que esa paciencia venga del que tiene los dones, los carismas y los talentos, entre ellos el de la paciencia, o sea, del divino Espíritu Santo. Vamos con la primera lectura. Seguimos en 2 de Samuel. Vamos con el capítulo 24. Dice: Entonces el rey ordenó a Joab, jefe del ejército que lo acompañaba: recoge todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y hace el censo de la población para que yo sepa cuántos habitantes hay. Joab entregó al rey cifras del censo de la población y resultó que había en Israel 800,000 hombres aptos para la guerra y 500,000 en Judá. Pero David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población y confesó al Señor: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego, Señor, que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. A la mañana siguiente, cuando se levantó David, dijo el Señor al profeta Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas y que escoja la que él quiere que yo haga. Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre en el país, 3 meses huyendo tú de la persecución de tus enemigos, o 3 días de peste en el país? Piensa y decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. Y David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caigamos en manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres, refiriéndose a los enemigos. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel desde aquella misma mañana hasta la fecha indicada, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 personas. Y cuando el ángel estaba a punto de destruir Jerusalén, le pesó al Señor aquel daño y ordenó al ángel que estaba hiriendo al pueblo: basta, ya no sigas. En aquel momento el ángel del Señor se encontraba junto al lugar donde Araúna el Jebuseo trillaba el trigo. Y cuando David vio al ángel que hería a la población, dijo al Señor: yo soy quien ha pecado, yo soy el culpable, pero ¿qué han hecho estos inocentes? Yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo prefiero que el castigo caiga sobre mí y mi familia. Qué berraco problema el pecar, ¿cierto? Aquí podemos ver, debemos leer, podemos darnos cuenta la frase que dice mi esposa: no hay santo sin pasado ni hombre sin futuro, algo así. ¿Qué quiere decir el dicho en sin pocas palabras? Que todos los santos, excepto 2 o 3, como el Padre Pío, como Carlos Acuti, eso, prácticamente no pecaron. Pero vemos estos reyes, los profetas, y pecaron. Pedro pecó, Santo Tomás pecó, Judas pecó, y eran gente de confianza de Dios. Entonces,
Pero ¿dónde está el mal? ¿Dónde está la raíz de que pase esto? En el pecado. El pecado es una cosa que las raíces son duras, se agarran, se afianzan, y por más que tú saques y saques, siempre va a quedar alguna ramificación dentro. Yo creo que físicamente hablando, la enfermedad que más se parece al pecado, para mí es el cáncer. Cuando tú dices, no, que el cáncer hizo metástasis, tú enseguida piensas lo peor. Cuando tú sabes que el cáncer alcanzó ciertos órganos, tú dices enseguida, ya, esto no tiene nada que hacer. A menos que el médico de médicos, el doctor de doctores, el Dios de dioses, que es esa Santísima Trinidad, dispongan otra cosa. Miren cómo a David se le complica la vida por meterse con una mujer ajena, pero además de meterse con una mujer ajena, mandar a matar a su esposo para cubrir otro pecado. Ha venido desgracia tras desgracia, tras desgracia, tras desgracia. Hasta su propio hijo lo mató su mismo cuerpo de seguridad, porque la misión del cuerpo de seguridad es proteger al rey de todo el mundo. Todo el que se le acerque con intenciones de hacer daño al rey, tiene que matarlo. Entonces, ¿qué común denominador hemos visto de David, de todas estas últimas lecturas? La tristeza de David. El pecado nos sumerge en una tristeza. El pecado nos sumerge en desdicha. El pecado nos sumerge, claro, los que le importan perder la gracia de Dios. Pero una persona que le digan, oye, ¿sabes qué? Anda de fiesta en fiesta, estás feliz, estás contento, pero ¿sabes qué? Ponte triste porque vas a perder la gracia de Dios. A ese tipo no le interesa. Ni siquiera ha oído hablar de Dios. Entonces, le vale nada, le vale 5 el vivir en el pecado. Pero nosotros que ya tenemos claro el concepto de qué es pecado, claro el concepto de qué no debo hacer, si nosotros lo hacemos, yo creo que ahí sí caemos en una depresión fea. Entonces, miremos desde el punto de vista espiritual, cómo David se fue degradando y degradando y degradando después de haber sido llevado en hombros por todo un pueblo, de haberlo preferido el pueblo más que el rey que estaba en ese momento. Y si nosotros no abrimos los ojos, hermanos, de verdad, vamos a tener muchos problemas en nuestra vida si no nos arrancamos de la vida de pecado. Si nos mantenemos en esa oscuridad, en ese reino de la oscuridad, no es bueno. Desde ningún punto de vista es bueno. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, tú estás cavando tu propia tumba sin estar muerto. Así de sencillo. Y lo peor es que si te llegas a morir así, yo creo que no te salvas. Bueno, ahora vamos con el Evangelio. Capítulo 6, versículo del 1 al 6. Jesús en Nazaret. Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaban admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hacen? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Por eso no quisieron hacerle caso, pero Jesús les dijo, en todas partes
se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo estar allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos cosas que me llaman la atención. Uno, estaba enseñando, dice, comenzó a enseñar en la sinagoga. Jesús fue en su propia tierra, Jesús y el pueblo fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, o sea, en ese entonces era el sábado, acuérdense que ahí todavía estaban sin que Jesús muriera. Me causa curiosidad de que no lo increparon diciendo, ¿y qué hace este? Trabajando, porque prácticamente, aunque era una prédica, Jesús estaba trabajando, por así decirlo. Primero que todo, no lo increpan porque él no es maestro de la ley. Segundo, no lo increpan porque es día de reposo y él está con sus discípulos. Tercero, que aquí es donde tuerce la puerca, Raúl. Aquí es donde se agarran nuestros hermanos separados para decir que María tuvo más hijos. Ojo. ¿De dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Ojo que no nombra a José. El hijo de María. Y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Primero que todo, estos eran los nombres de discípulos de él. O sea, andaban mucho con él. Y al andar con él, prácticamente le decían sus hermanos. Es como la gallada, es como el parche, es como la pandilla, pero teniendo el concepto de pandilla sano. O sea, pandilla es que van, tocan timbre y salen corriendo, o... Sí, o sea, bromas. Ahora, las hermanas eran familiares de sus discípulos, que querían mucho a Jesús porque veían cómo sus hermanos habían tomado el camino correcto. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué debo creerlo? Yo me vi un video del padre Luis Toro en el cual él muestra que ninguno de estos son hermanos de Jesús. Y le busca a los padres a cada uno en la Biblia. Se los busca. Rafa, y las hermanas eran familiares de estas personas, no de Jesús. Y miren cómo la Biblia declara y precisa que dice el carpintero, el hijo de María. No dicen el hijo de carpintero ni el hijo de ¿cómo es que se llama? De José. Hablan, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Mire cómo la gente hasta en su propia ignorancia alaba y adora la verdad que viene del reino de los cielos. Ahora, el otro punto importante, nadie es profeta en su propia tierra. Y desgraciadamente me ha pasado, y no solamente en mi propia tierra, sino en mi propia familia. Bien, hermanos, eso es para los que estén pensando en meterse de lleno en esto, en los caminos de Dios. Lo primero que ustedes van a encontrar es los apodos y las burlas, es la primera etapa. Apodos y burlas. El sacerdote, el curita, la monjita, el obispo, el diácono, bueno, en fin. Luego, cuando ya se dan cuenta de tu verdadera intención de cambio, viene de que, o sea, no creen en ti, ¿cierto? Pero ya vieron tu cambio. Entonces, cualquier cosa que tú, por ejemplo, en mi caso,
que yo soy muy acelerado. A veces yo hablo muy fuerte cuando corrijo algo. Entonces piensan que es que yo estoy siendo grosero. Entonces viene esa famosa frase que dice, pero tú no y que te convertiste ya, tú no y que estás en los caminos de Dios. O sea, de entrada te restregan en la cara que tú no puedes hacer eso. Pero no te lo dicen en una forma bonita, no te lo dicen en una forma jovial, sino te lo dicen para hacerte sentir mal. Para poner el dedo en la llaga, para echarle sal a la llaga. Y ahí es donde tú tienes que decir, mi cambio no tiene que ver nada con no dejarme dañar de otras personas. O sea, si mi cambio va a depender de que yo me tengo que dejar matar por otras personas, a menos que llegue un ejército y diga, niega a Dios, tú no, niega a Dios, bueno, paredón, pero tú no te vas a dejar matar por personas que de una u otra forma te quieren sacar de los caminos de Dios. Es importante que esta frase no nos dañe a nosotros, ni nos quite el impulso que tomamos para seguir en los caminos de Dios, o que no nos quite esa tranquilidad que solamente la Santísima Trinidad y la Virgen María nos pueden dar. Breguen y breguen y breguen hasta que su familia respete la decisión que ustedes tomaron de seguir a Dios y que no lo tomen ni como excusa ni como caballito de batalla. Muchas veces se nos señala diciendo, mira, este güey que cambió. Mira, este es el que se da golpes de pecho. Mira, este es el que. Mira, este es el que. No puedes porque ya tú eres católico. No puedes porque ya tú crees en Dios. No puedes porque ya tú eres temeroso de Dios. Y llega un momento en donde uno como que explota más todavía. O sea, el cataplum es más grande. Si tú tratas de evangelizar a tu familia, nunca creen nada. Pero si una persona a la calle se los dice, ahí sí lo creen. Nadie es profeta en su propia tierra. Es una cosa que es tan diciente, tan sabia, tan actual. Y si tú pasas predicando, entonces lo contrario, eres loco, ya te metiste a venerar y a adorar falsos dioses como la Virgen María, como una estatua, como, en fin. Es increíble, de verdad, cómo nuestra vida puede cambiar con pequeñas decisiones, pero grandes cambios, grandes e inmensos cambios. Busca más de Dios, busca cada día más ser profeta, así no sea en tu tierra, no interesa, pero busca ser profeta de la palabra de Dios. Profeta es el que anuncia una buena nueva, y todos nosotros anunciamos una buena nueva, que es el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete, conviértete y cree en el Evangelio. Que tengan un lindo miércoles, hermano. Que mi Dios y la Virgen los proteja. Hasta mañana.